Alejandro, buenos días. Bueno, antes que nada, gracias por aceptar la llamada. Como te decía, no te robaré mucho tiempo. Yo soy Sergio y trabajo como Cyber Security Solutions Architect en Sofistic, que está dentro del grupo 480, que es una empresa con la sede central en Castellón, pero en mi caso, pues estoy trabajando desde su sede en Madrid. Para que me conozcas un poco, a ver, yo empecé hace 10 años como administrador de sistemas, pero lo que más disfrutaba de mi trabajo no era la parte tan técnica, sino pues la de explicar a mis compañeros cómo funcionaban las cosas, ver cómo resolver los problemas. Esas cosas, al final me di cuenta, ¿no?, de que quería centrarme en traducir lo técnico a algo, pues, más cercano y útil, ¿no? Eso, junto a especializarme en ciberseguridad, pues me ha llevado a mi rol actual y por el cual me he puesto en contacto contigo, ¿no?, que es pues acompañar a empresas a protegerse frente a amenazas como ransomware, cloud attacks. En Sofistic, por ejemplo, trabajamos con infraestructuras críticas como Copa Airlines o entidades financieras como Global Bank, donde gestionamos la seguridad con nuestro SOC 24/7 y proyectos de protección avanzada con IA. Al final, mi objetivo contigo hoy no es darte una lista técnica de lo que hacemos, sino que me pongas cara, que sepas quién soy y cómo puedo ayudarte. Si te encaja, me encantaría que agendemos una segunda sesión y ver si podemos trabajar juntos con alguna de nuestras soluciones. Sergio no forma parte de Sofistic 480. Nunca lo ha hecho. Su identidad ha sido creada con herramientas de inteligencia artificial, a partir de datos públicos de las empresas y sus empleados. Sergio es un personaje ficticio para mostrar algo que sí ocurre en realidad. Este vídeo que acabamos de ver y que os animo a que lo veáis en nuestro canal de YouTube, no sé a vosotros que nos acompañáis hoy si os da miedo, si os da inquietud, si ya os habéis encontrado con algún caso similar en vuestro día a día. No, en concreto no. Sé que existen perfiles falsos que buscan desde que te proponen trabajos falsos, ¿no? Es lo que he visto más habitualmente, pero sí que he visto, y creo que lo hemos visto todos, anuncios de noticias falsas, ya mucho más trabajados, desde un telediario ficticio, o incluso personajes públicos recomendando estafas, inversiones extrañas que han hecho clonación de voz, y bastante conseguido. Se puede mejorar, pero por ahora bastante conseguido. ¿Miedo, lo que acabamos de ver, o inquietud? Inquietud. Miedo. Sí, yo conocía casos como de Florentino Pérez, que anunciaba unas inversiones. Era falso, obviamente, como si entre fichaje y fichaje se dedicase a analizar los mejores bonos para invertir, etc. Y el propio rey ha aparecido haciendo publicidad, obviamente con inteligencia artificial. Lo curioso es que hay gente que se lo cree. Bueno, se creen cosas mucho menos sofisticadas que eso. Sí. También. Pues, vamos a ver, yo por ejemplo, el último caso que he tenido es un correo de suplantación de identidad haciéndose pasar por un empleado, una empresa en la que somos el delegado de protección de datos, solicitando cambio de cuenta bancaria para el ingreso de la nómina. Y el director de Recursos Humanos nos envió el correo. Oye, ¿cómo se hace el cambio? Y el correo estaba claro que no era real, ¿no? Entonces, hace falta como decía Sergio, no hace falta ni muchísima ingeniería. Con un simple correo. Pues con este vídeo con el que hemos arrancado, lo que queríamos visibilizar y mostraros es que entendierais lo fácil que es crear una identidad falsa
en Internet, en un mundo cada vez además más conectado. La identidad digital es precisamente el foco de esta charla, la 9ª charla en modo avión y el primer episodio de la 5ª temporada del podcast Cuidado con las macros ocultas. Juntamos estos dos proyectos divulgativos del Grupo 480 para analizar y reflexionar sobre el impacto de la tecnología y además os invitamos a hacerlo en modo avión, con el 100% de vuestra atención, ya sé que es pedir mucho, durante estos próximos minutos. Sabemos que la identidad digital es un aspecto muy complejo, tiene muchísimas aristas, toca desde temas técnicos, legales, sociales, éticos, geopolíticos. Es una muestra de las personas que nos acompañan hoy. Se ha convertido como en una extensión de lo que somos en el mundo físico y aunque los tecnólogos me dirán que no es exactamente el concepto, sí que podríamos decir que es como nuestro gemelo digital. La identidad digital es el pilar de cualquier organización que quiere salvaguardar y quiere garantizar la accesibilidad a sus servicios y productos, desde el transporte a la educación, la sanidad, la administración pública, la industria. Todos los sectores han convertido la identidad digital en un pilar clave. Estamos en Málaga hoy, nos hemos trasladado el control macro, la 9ª edición de las charlas en modo avión, en el Centro de Ciberseguridad de Andalucía, ubicado en el Palmeral de las Sorpresas, en pleno muelle, frente al mar, con unas vistas muy bonitas. Estamos en el epicentro de la investigación en ciberseguridad, una institución pública de referencia tanto en España como a nivel europeo. Y las charlas, tanto las charlas en modo avión como el podcast, están organizados, lo mencionado, por el Grupo 480 y en esta ocasión con la colaboración de su empresa de ciberseguridad Sofistic, que precisamente cuenta con oficinas aquí en Málaga, unos pocos kilómetros, en el Parque Tecnológico de Málaga, que conocéis como Málaga Tech Park. Yo os invito a escuchar en estos próximos minutos en modo avión, con vuestra atención al 100%, sobre esta cuestión que está marcando y marcará la forma en que interactuamos, trabajamos y vivimos en el mundo virtual. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro control macro en modo avión. Cuidado con las macros ocultas. Un podcast de 480. Los que nos acompañáis hoy aquí presencialmente, a los que os agradecemos que os hayáis acercado al Centro de Ciberseguridad de Andalucía y también a las personas que nos seguís en streaming, tanto desde España como en Latinoamérica. Quizás habéis visto las personas que nos acompañan, lo habréis visto anunciado a través de las redes sociales y nuestros canales, pero voy a presentarlos por si hay alguien despistado o quizá que aún nos conozca. Sergio de los Santos, ¿qué tal? Bienvenido. De la parte técnica, tú eres el director de innovación y laboratorio de Telefónica Tech. Sí. 25 años dedicado a la ciberseguridad, cuando no se llamaba ni ciberseguridad. Sí, seguridad informática. Seguridad informática. Y has visto esa evolución, ¿no?, de estos últimos 25 años. Muchas gracias por sumarte a la charla de hoy. Lola Carranza, abogada especializada en Derecho Digital, Privacidad y Protección de Datos. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por contar conmigo para esta charla. Gracias a 480, a Mar, CEO del Sofistic, y a ti, Bárbara, y a David. Muchas gracias por sumarte también a esta iniciativa. Mar, Lola, para quien no te conozca, eres la directora actualmente del área de Derecho Digital y Negocios Tecnológicos, que no me equivoco, de Montero, Aramburu, Gómez, Villares, Atencia, que son muchos nombres, firma legal andaluza de referencia, que muchos de vosotros los presentes la conoceréis, reconocida en asesoramiento jurídico ligado a la innovación tecnológica y además profesora de Derecho Digital y Civil en la Universidad de Loyola. Muchas gracias de verdad por acompañarnos. A vosotros. Y parte tecnológica, parte legal, y nos faltaba la parte social, quizás más ética. Alex Grigelmo, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Periodista, escritor, muy conocido por tu labor periodística y también por la defensa del buen uso del español. Así que espero que los que intervenimos en esta charla, ya sabes que al sector tecnológico nos gusta mucho utilizar anglicismos, pero espero que lo hagamos bien. Siempre has estado ligado
Desde el inicio de los 80 al diario El País, eres coordinador de sus numerosas ediciones de la Guía de Estilo y en 2005 creaste la Fundación del Español Urgente. Eres autor de diversos libros, de diversas obras y quizás vamos a mencionar el último, que por eso entenderéis muy bien también porque lo hemos invitado. La perversión del anonimato, un ensayo en el que reflexionas la importancia del nombre propio desde las primeras firmas de hace 5.000 años hasta la ocultación actualmente que se hace de la identidad en la era cibernética. Creo que las tres perspectivas tienen mucho que decir en todo esto de la identidad digital. Y como decíamos, hemos arrancado con ese vídeo, que os animo a verlo en las plataformas de vídeo, que nos hacen pensar la multiplicidad de riesgos que se han ido creciendo con el aumento de la digitalización y el incremento de la dependencia tecnológica. No se trata solo de suplantación individual, lo hemos visto, puede ser la suplantación de una organización, de una compañía. Recordaba, por ejemplo, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, este mismo verano alertaba del incremento de casos, de intentos de suplantación de plataformas hoteleras, intentando estafar a usuarios con cancelaciones de reservas hoteleras. Es solo un ejemplo junto al vídeo que hemos visto, pero desde vuestras áreas, desde vuestros campos de experiencia y de profesión, para vosotros, ¿cuál es el principal riesgo que supone la gestión de la identidad digital actualmente? ¿Empiezo yo? Empiezas tú, Sergio. Parte técnica. Yo creo que el riesgo para el usuario actual de lo que es la gestión de la identidad es que no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo en Internet. Si tú le preguntas al usuario medio cómo reconocer que está interactuando con la persona que cree estar interactuando, o cómo reconocer a la entidad o la página con la que está interactuando o el correo al que está enviando los datos, no tiene ni la menor idea. Te va a decir banalidades como la fotografía o que la página se parece o que el nombre se parece. Todo eso técnicamente es fácilmente evadible, ¿no? Las fórmulas que tenemos para comprobar la identidad actualmente son intuitivas, que no sirven para nada, o son técnicas que desconocemos. Y todo se basa en la identidad. Todas las estafas que hemos estado hablando, lo que pretenden casi siempre es hacerte pensar que estás interactuando con otra persona o que otra persona te ha contactado y necesita algo de ti, o numerosas variables de ese tipo de estafa. Engañarte la identidad al final es estafarte y es los fundamentos de casi todo, ¿no? Luego va lo económico. Pero empezamos por una estafa de hacerte pensar que yo no soy yo o que yo soy otra persona. Como no tenemos ningún medio técnico, pues estamos a las intuiciones, a los conocimientos básicos, a alguna idea que puedas tener, pero no tenemos muchas herramientas. Tenemos cierta concienciación, cierto miedo a hacer ciertas cosas, porque se supone que tenemos que tener ese miedo y esa precaución para efectivamente hacer lo que se supone que tenemos que hacer, hablar con la gente, que este correo que llegaba, si es real o no, si la cuenta es real o no, si el correo viene de quien dice venir. Pero luego tú le dices a alguien, dime 3 fórmulas o 3 técnicas concretas para saber si ese correo viene de quien dice venir, y no te la sabe decir, ¿no? No sabe qué es comprobar un dominio, comprobar un certificado, y ahí queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer porque tenemos mucha concienciación pero muy poca formación al respecto. Por ejemplo, técnicamente en Internet hay una cosa que es el certificado digital, que es lo que te garantiza sí o sí que una página web es la que es o que una persona es lo que es. O una persona está asociada a la identidad. Tenemos muy pocos conocimientos para comprobar un certificado, para comprobar un dominio, para comprobar una firma digital. Tenemos muy poquitos conocimientos en general. Incluso si los tuviéramos nos puedes confundir. Entonces, en ese aspecto, mal. Todo mal, porque no entendemos bien. Empezamos bien. Sí, porque hemos conseguido, si quieres ver el aspecto positivo, hemos conseguido una concienciación, ¿no? Hemos conseguido que, sí, hay que mirar, hay que tener cuidado, pero ¿cómo? El cómo es lo que falta, ¿no? Sabemos el qué, que tenemos que tener una concienciación, pero no entendemos cómo. Entonces eso o bien llega a la parálisis o bien lleva a la despreocupación total. Hago lo que tenga que hacer porque de todas formas me van a engañar.
tenemos esos dos extremos esquizofrénicos. Pero tenemos que dar ese salto cualitativo en la formación. Sí, yo creo que una formación básica, que tampoco hay que tener una carrera, pero una formación básica integral en los colegios de la digitalización, y dentro de la digitalización la gestión de la identidad, que al final son 7 o 8 cosas y tampoco hace falta nada extraño, te puede dar un salto bastante importante en tu calidad de vida en Internet. Entender 4 o 5 cosas sobre cómo gestionar tus contraseñas, cómo ver un certificado y entender qué es un dominio. 3 o 4 cosas y tampoco hace falta mucho más. Eso te quitaría el 99% de los problemas, de lo que es el manejo de la identidad en Internet. Más orientado a que tú reconozcas la identidad del otro que salvaguardar tu identidad, porque eso ahí tendríamos un melón bastante gordo. Ya nos has dado unas primeras pautas a nivel técnico, a nivel legal, Lola. A nivel legal, la identidad va íntimamente relacionada con la protección de un derecho fundamental, que es el derecho a la privacidad, a la protección de datos. Cuando pensamos en identidad, yo creo que todos pensamos en el dato objetivo, ¿no? Al final, sea real o no, el nombre, datos identificativos, nombre, apellidos, pero al final, dependiendo de cómo interactuamos con la red, y lo hemos visto en el vídeo, vamos recabando otros datos de gustos, de preferencias, que al final para determinadas áreas, para determinados departamentos sirven para predecir, para analizar, para al final prestar un servicio. Tenemos que tener en cuenta que al final todas las empresas que prestan servicios en la red con la que interactuamos son resultadistas y todo lo hacen orientado a un fin, ¿no? Por lo tanto, tenemos que preguntarnos si toda esa cantidad de datos, desde los identificativos a datos que pueden perfilarnos, se pueden recabar sin un cumplimiento legal. Y, como todos sabéis, desde el año 2018 está en vigor el Reglamento General de Protección de Datos, en España la LOPD-GDD, con lo cual es imposible recabar datos, crear una identidad sin que las empresas cumplan con el reglamento. En ese sentido, el reglamento, y fue una de las cuestiones más controvertidas que vino a regular la norma española, era que hacía responsable al titular de los datos, al responsable del tratamiento, de la exactitud de los datos. Esto, cuando se vio, oye, ¿cómo voy a ser yo responsable de que alguien me dé datos erróneos, falsos? Pues eso lo regula el artículo 4 de nuestra ley nacional, en el que excluía la responsabilidad del responsable de tratamiento en 4 supuestos: que los datos fueran directamente facilitados por el usuario, que vinieran de una portabilidad, que es uno de los derechos que pueden ejercer los interesados, o que viniera a través de un agente que colaborase, trabajase de alguna forma para el responsable. Esto es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos viendo políticas de privacidad, estamos en el que no hay unas garantías, de exactitud. Hagamos también al usuario responsable. Él es el que tiene que gestionar también su privacidad. ¿Cuál es la parte de la empresa? La parte de la empresa, cumplir. Y en esa normativa te dice, sé claro, transparente, y está totalmente estipulado en esta norma en qué supuestos se requieren los consentimientos de los interesados, en qué supuestos no, con lo cual gestionar la identidad va íntimamente, desde mi punto de vista, ligado a cumplir con la garantía. Si queremos datos para nuestro negocio, tenemos que ser garantes de dichos datos, y puesto que es un derecho fundamental, está regulado y hay que cumplirlo. Hemos visto ya el principal riesgo o qué impacto tiene desde el punto de vista tecnológico, legal. Alex, yo te preguntaría desde el punto de vista más social o ético, para ti, ¿cuál es el principal riesgo que supone la gestión de la identidad digital? Bueno, yo creo que el principal riesgo es el anonimato. Y he dedicado un libro de 500 páginas a hablar de eso, que no voy a poder resumir aquí, pero hay algunos datos tremendos. Uno,
En España solamente se resuelve el 0,8% de los ciberdelitos. El 0,8%, imagínense que eso sucediera en cualquier otro ámbito de la delincuencia, que se resolviera solo el 0,8% de los atracos o de los asesinatos o de los secuestros, pues el 0,8% de los ciberdelitos se resuelven. ¿Por qué? Porque la mayoría se cometen al amparo del anonimato. Y el anonimato está protegido actualmente en las redes, en Internet en general, y teniendo una justificación el anonimato en determinados ámbitos, que hay muchos matices que tratar aquí, en otros produce una gran desprotección y alimenta los acosos sexuales, los acosos laborales, las calumnias, las injurias, las suplantaciones. Y ahí también se ha abierto un inmenso campo para los delitos cibernéticos que necesitaría una regulación mucho más precisa y mucho más específica de la que ahora tenemos. Parece mentira, pero el delito de suplantación no existe en España, o apenas existe, porque fue derogado en 1995, siendo ministro Juan Alberto Belloc. Es verdad que entonces no se podía prever lo que iba a suceder ahora, pero esta suplantación que acabamos de ver es perfectamente verosímil. Yo he sufrido suplantación, hay cuentas por ahí que se llaman Alex Grigelmo, que no soy yo, y os aseguro que es muy difícil llamarse Alex Grigelmo, porque mi apellido, seguro que no conocen a nadie más que se apellide Grigelmo, ni hayan tenido noticia de nadie que se apellide Grigelmo, porque somos una familia de muy poca gente, y solo se apellidan Grigelmo los de mi familia. Bueno, pues hay cuentas que y encima Alex, que tampoco es un nombre muy normal, pues hubo una cuenta en Facebook abierta por un tal Alex Grigelmo con mi fotografía, y no era yo. Se dedicaba a resolver dudas gramaticales, es decir, que lo hacía bien. O sea que por lo menos por no me ese dejaba aspecto no en lo ridículo. podías demandar. Pero intenté por todos los medios que se cancelara esa cuenta y no lo conseguí. Y tenía medios para intentarlo. Imagínense las personas que no tienen los medios de un periodista, que tiene una relación, es un agente, no lo conseguí. Entonces, estamos ante un mundo que necesita regulación. Regulación democrática, respetando los derechos individuales, los derechos de los ciberactivistas políticos que se pueden jugar la vida en determinados casos. Regulémoslo para que desaparezca toda esta inmensidad de delitos, ese agujero negro que se ha abierto en Internet y en las redes sociales. Esto que está planteando Alex, Lola, esa regulación, ¿puede hacerse una regulación para que no haya un abuso del anonimato? Vamos a ver, hay un abuso del anonimato, pero lo que está regulado y reconocido en la Carta de Derechos Digitales es el pseudonimato, ¿no? El pseudonimato yo creo que no solo tiene que estar garantizado, sino protegido, porque gracias al pseudonimato también salvaguardamos un derecho fundamental, que es el de la libertad de opinión y el de la libertad de expresión. Con lo cual es fundamental que bajo seudónimos haya personas que puedan expresar de forma libre absolutamente lo que piensan, ¿no? Y es tanto, no hay derechos fundamentales de primera o de segunda. Hay que proteger la libertad de expresión tanto como la privacidad, y ambos son derechos fundamentales. Ahora, otra cosa, si hablamos del anonimato, yo en concreto he trabajado en empresas de telecomunicaciones y resuelvo casos con clientes. Hay gente que piensa que puede hacer algo en la red con una IP y es perfectamente reconocible, ¿no? En el momento que tienes un requerimiento judicial, policial, sabes a qué hora, Sergio, a qué hora, qué usuario estaba conectado con esa IP, aunque sea dinámica, no fija. Con lo cual, otra cosa son ya las Red Tor, las dark web, eso ya es otro mundo. Pero yo entiendo que el tema del pseudonimato está regulado, garantizado, y desde mi punto de vista debe ser así. Sergio, técnicamente, porque el anonimato en Internet no es cierto que exista, ¿no? Lo que decía ahora Lola, no, siempre se puede ir rastreando hasta llegar a la persona que hay detrás de... Claro, conseguirás un mejor anonimato en tanto en cuanto tengas unos mejores conocimientos técnicos sobre cómo conseguirlo.
puede haber un pseudo-anonimato técnico también, en el que tú crees que por cambiar tu foto, tu nombre, ya no se te puede encontrar. Existen técnicas que cualquiera puede aplicar para intentar descifrar quién es el que está detrás. Y luego hay otras pues que te garantizan ya quién puede ser detrás porque te conozcan la IP dinámica o por la propia conexión o por otros rastros que pueda llegar. Entonces, conseguir un anonimato perfecto puede llegar a ser bastante complejo, pero posible técnicamente. Realmente detrás de esos anonimatos pues puede haber un ánimo de abuso, de estafa, pero también hay hacktivismo y hay otras técnicas que creo que son legítimas en ese caso. Debería haber algo... Sí, Alex. Obviamente, digo, hay que tener en cuenta los usos positivos del anonimato o del pseudonimato. Pero, ¿y qué pasa con los negativos? ¿Qué pasa con todos esos niños que son acosados por desconocidos? ¿Qué pasa con el aumento de suicidios que se está produciendo en España en unos porcentajes del 30% anual? ¿Por qué aumentan los suicidios entre los jóvenes? Los expertos están diciendo que tiene que ver con las redes y con los ataques que sufren, con la difusión de vídeos sexuales que les afectan. Fue muy conocido el caso de Amanda Todd, una canadiense, en el año 2012, que entró en una red de contactos y estableció conversación con una persona que ella creía que era un adolescente como ella. Resultó ser un adulto que se hizo pasar por adolescente, que entró en un juego de atrevimientos, a ver si te quitas la ropa, a ver si... y consiguió unas imágenes de la adolescente desnuda. Y con esas imágenes la extorsionó para que tuviera relaciones sexuales con él. La chica se negó, sufrió un acoso tremendo. El acosador cumplió su venganza, hizo públicas las imágenes. La chica empezó a recibir todo tipo de acosos anónimos, que incluso de sus propios compañeros, con cuentas pseudónimas, anónimas. Y este caso fue denunciado, lo conoció todo Canadá, y el proceso de degradación de esta chica, que empezó con un fracaso escolar, con incapacidad de concentración para los estudios, su familia se cambió de localidad y terminó con su suicidio, que grabó en vídeo. Ella iba mostrando unos carteles sin hablar, contando toda su historia y diciendo, me voy a suicidar, y se suicidó. Es un caso que conocemos muchísimos más. En el libro cuento con datos, los datos que se han conocido públicamente, estos supuestos de personas adultas que se hacen pasar por jóvenes mediante cuentas seudónimas. También puede ocurrir lo contrario, que un menor de edad pueda entrar en páginas pornográficas porque nadie le pregunta ni su identidad ni cuántos años tiene. Y hay menores de 10, de 12 años que están entrando en páginas pornográficas continuamente. Esto habrá que regularlo. Y esto viene dado por el anonimato. Y insisto, hay casos de seudónimos y de anónimos que son protegibles. Pero ¿realmente es protegible la opinión que expresas en TripAdvisor sobre el hotel en el que has estado o no? ¿Es protegible el derecho de expresión de un robot? Porque hay millones de robots manejados. Yo creo que todo esto tenemos que planteárnoslo en serio, con un debate de especialistas y llegar a unas conclusiones que protejan a las personas. Y ojo, que tendemos a pensar, bueno, esto de la suplantación les pasa a los famosos, que son suplantados, esto que decimos, Florentino Pérez. No, las suplantaciones y los acosos les pasan a gente como Amanda Todd, que era una adolescente. Les están pasando a estudiantes normales y corrientes. Les pasaron a unas niñas en Almendralejo que mediante inteligencia artificial fueron presentadas desnudas ante sus compañeros. O sea, están ocurriendo cosas muy graves de las que apenas tenemos conocimiento, porque no está esto en el debate. Yo sugiero que hagamos un debate con pretensión democrática, insisto, preservando aquellos anonimatos que sean protegibles, pero no todos los anonimatos son protegibles, sobre todo cuando se incumple la ley, cuando se
incurre en un delito, la protección tiene que desaparecer. Y ahí no es fácil llegar a los agresores. No sé si conocen el caso de Lara Siscar, presentadora del telediario, que fue acosada durante mucho tiempo por, se supone, 2 individuos, porque eran 2 cuentas, pero jamás se llegó a saber quiénes eran. Presentadora del telediario, con contactos con todo el mundo, persona popular, presentó la denuncia. El caso fue sobreseído 7 años después. Nunca se supo quiénes eran los culpables. Esta periodista no salía de casa, estaba aterrada por los acosadores, las amenazas eran insufribles. El sistema español no pudo hacer nada contra eso. Las plataformas no colaboraron en identificar a los acosadores, ni siquiera la IP. La IP, que es en qué ordenador se puede haber hecho un acoso, tampoco es una prueba, porque puede demostrar en qué ordenador se ha hecho algo, pero no quién lo ha hecho. Entonces, todo esto es un mundo que requiere una reflexión conjunta. Claro, esto en España ahora es imposible, porque todo es debate, todo es discusión, todo es bronca, pero deberíamos debatir de esto sensatamente. Estoy de acuerdo que hace falta una regulación, pero bueno, los problemas complejos hay que atacarlos desde varios frentes. Y lo que decías con una educación de los adolescentes, por ejemplo, especialmente vulnerables a este tipo de ataques más sociales. No basta con una educación integral de una concienciación, quiero decir, sobre que no debe hacerse, sino quizás, de nuevo, enlazo con lo anterior, darle algunas herramientas para saber algún indicio sobre que esa persona que te está hablando puede no ser, ¿no?, la persona, o exigir algunas pruebas técnicas de que esa persona es quien dice ser, un correo con un dominio, popularizar algún tipo de firma digital, que existe técnicamente, ¿no?, pero no la tenemos muy popularizada. Otorgar a los chavales, especialmente en la adolescencia, herramientas no solo para asustarles sobre los peligros y advertirles sobre ello, sino que tengan 4 o 5 cosas muy concretas que se pueden hacer para deducir si un perfil es falso o no, pues me parece tan útil como la regulación, porque ningún problema complejo se resuelve con una sola solución desde un único ámbito. Y podría servir en redes sociales, con técnicas relativamente sencillas, comparar fotos, etcétera, para conseguir que esto no quede, como tú dices, ¿no?, bastante impune. De todas formas, pienso que nos podemos enfrentar también a una hiperregulación. Y tenemos que tener en cuenta que tanto el legislador nacional como el europeo ha ido dando soluciones a los problemas que van surgiendo en la tecnología. Por ejemplo, el artículo 197 del Código Penal de revelación de secretos se cambió a raíz de un vídeo por todos conocido, entiendo, y lo voy a contar porque es público, de Olvido Hormigos, ¿no? A raíz de que ella consintiera, se cambió el punto 5 del Código Penal y ya no es solo que necesite su consentimiento, sino se utiliza también el término anuencia y además, si menoscaba de alguna forma la reputación de la persona, se considera delito, y estamos hablando del Código Penal. Existe también el delito de usurpación del estado civil, ¿no? El estado civil de la persona es en la vida, como decía Bárbara, ¿no?, analógica. En el momento que nacemos tenemos un estado civil en el que queda constancia en nuestro registro civil de nuestro nombre y todos los atributos como nacionalidad, domicilio, todo lo que vamos teniendo, filiación, si nos divorciamos, si nos casamos, con lo cual existe ese delito, con lo cual ante cualquier suplantación también tenemos esa vía. Es cierto que el legislador no puede ser un gurú. Si el legislador fuera un gurú, pues no sé, pero el derecho está para resolver conflictos que están surgiendo en la sociedad. Es un árbitro de normas sociales. Las regulaciones que nacen en una regulación meten la pata hasta el fondo en la implementación técnica, normalmente.
Porque decía Alex que, bueno, nadie le pregunta a un chaval si es mayor de edad para entrar a una página porno, si se pregunta, solo tienes que decir. Claro. O sea, Dices que sí y ya está. Las cookies están súper protegidas, todos las aceptamos todas y ya está. Cuando accedes a una página web de una bebida alcohólica, por ejemplo, también, te preguntan, ¿no? Sí, también te preguntan la edad. ¿Eres mayor de edad? Sí. Entonces, las regulaciones que nacen en el papel, pues bueno, con una buena intención, normalmente tropiezan en la implementación técnica, porque no es fácil, no digo que sea fácil, pero es fácil tropezar en una implementación técnica. Y si no tiene una contrarrespuesta más virulenta todavía de los que no quieren implementarlo bien, como de nuevo las cookies, que cuando pusieron el no más explícito, bueno, pues tienes que hacer ahí un sudoku para no aceptar las cookies, ¿no? Porque al final va en contra de una industria que tiene otras necesidades y confluyen, ¿no? Las regulaciones y la industria ya sabes que chocan en muchos aspectos. Pero hay que hacer las leyes con alguien un poquito más técnico al lado. Yo creo que sí. Sí. Se trata de una colaboración entre especialistas en distintas áreas. La Fiscalía General del Estado cada año recuerda que el delito de suplantación ha sido derogado en España. Cada año. ¿Por qué hace esto? Porque el primer suplantado, bueno, no el primer suplantado, uno de los suplantados fue Torres Dulce, fiscal general del Estado. Se creó una cuenta falsa del fiscal general del Estado desde la que atacaba al entonces ministro de Justicia, que era Alberto Ruiz Gallardón. Y el fiscal del Estado dijo, ¿cómo? ¿Que esto no es delito? No es delito desde 1995. Otra cosa es la usurpación. Pero la usurpación debe ser completa. Es decir, debes ocupar el puesto de una persona, su trabajo, su titulación y hasta su matrimonio, para que sea usurpación. La suplantación es lo que me pasó a mí, un tipo que dice que se llama Alex Grigelmo, que usa mi foto y que dice cosas que afortunadamente no eran barbaridades. Pero hay otras cuentas en Twitter que tampoco son mías y se llaman Alex Grigelmo. Pero si alguien dice una barbaridad, yo estoy desprotegido. ¿Qué puedo hacer? La legislación de ahora no me ampara. Y yo creo que hay que abordar esto de verdad, con todas las garantías, con todos los cuidados, con los expertos que puedan arreglar esto. Pero los seres humanos han sido capaces de arreglar cosas más difíciles. Hemos regulado la navegación aérea, hemos organizado los Juegos Olímpicos, hemos combatido una pandemia tremenda. Podemos cooperar internacionalmente en esto y limitar, no digo prohibir, digo limitar el anonimato. No somos conscientes de los contenidos que hay en Facebook, solo Facebook. Facebook declaró en 2023 que en el primer semestre había retirado más de 6 millones de contenidos de suicidio. 6 millones en un trimestre. Y acosos sexuales y abuso de niños. Los moderadores, que hubo 2.000 en España, ya han desaparecido, por cierto, tenían que soportar imágenes como la de un borracho asesinando a un bebé para retirarla. Pero ¿cuánto tiempo estuvo esa imagen ahí? Hay cientos de miles de barbaridades anónimas en las redes. Y de momento eso está en el terreno de la impunidad. Yo digo, hay que arreglar esto. Arreglémoslo bien, pero hay que arreglarlo. ¿Deberían existir mecanismos que verificaran, por ejemplo, la identidad en redes sociales, por ejemplo? Hay propuestas concretas sobre eso. Sí, hay propuestas, pero tienen que venir también con la educación del usuario. Las últimas propuestas no han tenido mucho éxito y siempre van a entrar en conflicto con lo que decía Alex, ¿no? La libertad de expresión. Va a entrar en conflicto. O la privacidad. Es un terreno complicado el tema de las redes sociales en concreto. Lola. Sí, A ver, yo, por ejemplo, ante lo que decía Sergio, de tema de cómo verificamos un menor, cómo verificamos, la legislación ya da pautas. Si miramos todo el RGPD, el artículo 8, el 7 de la LOPD-GDD, te dice que los menores tienen que ser verificados. La Agencia Española de Protección de Datos, como autoridad de control, ha dado pautas claras sobre el tema de los menores. Lo que hay es incumplimiento, incumplimiento, incumplimiento. Yo creo que muchas veces, lo que comentabas de las cookies, yo creo que cada vez tenemos que trabajar en equipos más multidisciplinares, equipos jurídicos, técnicos juntos y equipos de organización para dar un enfoque 360 a todo lo que son las implementaciones de la norma.
Creo que, por ejemplo, decías el tema de las cookies, la agencia española está haciendo súper determinante en las sanciones a todas esas cookies que no están bien puestas, frente a todo el formulario de recabación de datos que no incluyen los mecanismos de protección y de información suficientes. Lo que pasa que también, lo que yo hablaba antes, responsabilidad. Actuamos de forma muy diferente en el ámbito digital al ámbito analógico. Muchas veces estamos intercambiando servicios por privacidad sin siquiera mirar qué estamos haciendo. Puede ser una falta de concienciación, una falta de formación, pero también de sentido común. Yo creo que utilizamos medios muy diferentes. A nadie se le ocurre en su casa dejar las ventanas abiertas mientras se ducha y en cambio expone toda su... ¿sabes? Con lo cual yo creo que también es una cuestión de sentido común, de preguntarte esto está bien, está mal, y mecanismos hay. Lo que hay es una cantidad de incumplimientos y muchas veces la interpretación de las normas. También, antes decía, tiene que haber equipos técnicos realizando la norma. Muchas veces la interpretación de las normas la están haciendo técnicos y no juristas. Por eso decía yo lo de la complementación. Y somos, en cierta forma, los abogados los equipos legales los que tenemos que decir, oye, esto hay que implementarlo así. Y muchas veces esas directrices por parte del que ha interpretado la norma no está clara para vuestros equipos. Y nos dan directrices y pautas claras. Oye, para cumplir con esto, y antes le decía a ella, nosotros estamos trabajando cada vez más en equipos en servicios de monitorización normativa. Empresas que nos dicen, oye, dime, por ejemplo, en materia de seguridad de la información, qué normas me son de aplicación, y tenemos que hacer todo un mapping de cumplimiento normativo. Decir, oye, ¿te aplica la norma o no te es de aplicación? Y si te es de aplicación, ¿qué obligación por obligación y cómo la tienes que implementar? Lógicamente, en la parte que es técnica decimos, esto con tu técnico, pero hacemos un acompañamiento en el que la parte técnica haya entendido bien el requerimiento desde el punto de vista jurídico. Pero en muchos casos esa regulación va en contra de una fuerza, un torrente enorme en contra, que es el beneficio económico de las páginas web que necesitan esas cookies porque vas en contra literalmente de su modelo de negocio. Entonces vas a encontrar una fuerza que va a hacer que cumpla lo mínimo posible, pero que a la vez vele por sus intereses. Entonces nace mal eso, nace muy enfrentado. Eso es como jugar al interview, ¿no? Saco la portada, sé que vulnero un derecho fundamental, pero al final meto ventas con lo que voy a pagar por el cumplimiento. Sí. Entonces, si mi departamento de marketing necesita cookies, porque me da unos resultados no sé qué, habrá que buscar un equilibrio entre cumplimiento y obtención de resultados. Lo peor, ¿no?, que puede ocurrir es que el usuario tenga que chequear 300 casillas, que es lo que ocurre habitualmente. Pero la directriz que era clara, Sergio, la directriz es en la misma posición aceptar y rechazar, que una no esté por encima de la otra. Todo lo que no sea así es un incumplimiento. No, lo han implementado ahí en el límite, por el larguero. Claro, porque pero que es un incumplimiento, y si se denuncia, estoy segura que hay sanción de la agencia, ¿no? Yo quería plantearos en esto que estáis comentando y también el cambio de paradigma que supone el salto o el paso del mundo analógico al digital, aunque en el digital estamos pasando la frontera continuamente del analógico al digital, porque podemos entrar a comprar a un comercio físico, pero muchas veces lo hacemos desde soportes digitales. Entonces, la frontera va pasando de un lado al otro. Y quería mencionar, por ejemplo, Alex, tú lo explicas muy bien en tu libro, el papel que ha tenido el nombre propio en la base de la civilización, desde las primeras firmas de la civilización sumeria. Los estados, por ejemplo, han tenido el monopolio del control del carnet de identidad, de nuestro DNI, que a veces nos puede incomodar que nos lo pidan, y en cambio, por lo que decía Lola, ¿no? Muchas aplicaciones de nuestro móvil tienen acceso a la geolocalización y en eso no nos ponemos tan nerviosos, quizás. No somos suficientemente conscientes o responsables, a lo mejor, del uso que hacemos de algunas tecnologías. Yo os quería plantear, y haciendo apelación al título de la charla del episodio del podcast, ¿cuántos yo tengo en Internet? ¿Es posible tener un único yo en Internet y ser propietario de esos datos o de esa identidad?
no tenemos ni idea ni de dónde tenemos dado de alta el usuario, ni con qué correo. ¿Cómo vas a saber los JOS que tienen en la red? Desde un punto de vista técnico, tu identidad o tu identidad en Internet está muy asociada al correo electrónico. Pero es un concepto que se ha diluido con el tiempo para una especie de pase, ¿no? Mucha gente ni siquiera es consciente que tiene un correo electrónico, porque no lo usa, porque usa el WhatsApp, sobre todo los lo jóvenes. creó para una aplicación en concreto y luego ya se olvidó. No, que no usa, no tiene el concepto de que un correo, eso lo he visto en ciertos jóvenes que más allá del WhatsApp no tienen un correo, ¿no? No entienden el correo como un método de comunicación, entienden un correo como algo, ¿no?, que se utiliza, que tienen que meter en el móvil para hacer ciertas cosas, pero no son muy conscientes, para darse de alta en ciertos sitios, pero no es un método de comunicación, ¿no? Se ha diluido mucho el concepto de correo. Desde, como decía, ¿cuántos yo tengo en Internet? Bueno, pues si partimos de una combinación básica que ha sido desde hace muchos años, ¿no?, como un nombre de usuario y una contraseña con un correo, pues nadie, de nuevo vuelvo a esto, nadie nos ha enseñado a gestionar las contraseñas, nadie nos ha dicho, oye, pues esto tiene que hacerse así, para que pueda ser sostenible, ¿no? Y no acabes poniendo la misma contraseña en todos los sitios. Nadie te ha explicado la verdadera importancia del correo electrónico, que yo qué sé, si tienen acceso a tu correo electrónico, pues tienen acceso a todo lo que te hayas dado de alta en ese correo electrónico, desde tu cuenta de Spotify hasta tu cuenta más seria, ¿no?, puede ser de tu trabajo, ¿no? Pues siempre puedes resetear la contraseña. Todo esto no te lo explican. Luego vino el concepto de darte de alta a través de gestores de identidad como Gmail, como Facebook, que solo tenías que permitir al gestor acceder a los sitios, con lo que yo invito a todo el mundo a que se meta en su cuenta de Google y vea que le tiene dado permiso, que puede hacer sus datos. Tendrás que hacer una limpieza enorme ahí probablemente, porque añades comodidad de que no necesitas una contraseña, pero pones todo el peso y toda la responsabilidad en tu correo de nuevo, ¿no? Tu correo electrónico como identidad. Y fíjate que te estoy diciendo que los jóvenes ni siquiera saben qué es eso, ni siquiera son conscientes de que lo tienen en el móvil y que robándote ese correo electrónico o ese acceso al correo electrónico te pueden resetear el móvil en remoto. Es más, robándote la cookie o el token de sesión de tu navegador. Y esto ocurre. No necesitan saber tu contraseña, simplemente alguna técnica que haga que te metan en tu navegador. Como tú tienes abierta la sesión y estás hablando con eso, pues puedes hablar con tu móvil, porque en tu móvil también estás logueado con tu correo. Todo esto no lo han explicado a nadie lo ha explicado bien, y generamos un caos de identidades en la red que al final, bueno, pues te quedas con tus redes sociales y un día pues te encuentras que no puedes entrar y puedes tener bastantes más problemas porque te han robado cierta información. Vuelvo al punto que nos falta un cierto conocimiento. Vamos avanzando, hemos llegado a la biometría con el móvil, que creo que se ha implementado bastante bien la biometría, el segundo factor de autenticación, que cuando te obligan a ponerlo, pues los consideras más bien un coñazo. Al final, el segundo factor, no entiendes muy bien que el token que te devuelven un segundo factor, sea por SMS o también es una contraseña y la gente lo reenvía, ¿no?, o te lo piden y vuelven las estafas. Entonces, un problema de que estamos gestionando algo relativamente complejo, pero nadie ha intentado explicarlo. O sea, estamos un poco ahí a ciegas. Ahí vuelves con lo de la formación básica, ¿no? Sí. Ya no una concienciación, sino una formación técnica básica para los usuarios. Sí, es que ni siquiera son conscientes que tienen ese problema de la identidad. No te podrían responder bien, ¿no?, a estas preguntas de cómo te identificas o qué utilizas, o como mucho, bueno, pues tienen una contraseña básica para todo el usuario medio, el 99%, que no va a tener problema en dártela a poco que tú le digas algo, te la da la contraseña sin mayor problema. Yo no creo en el sentido común en ese aspecto, no le pilla a la gente sentido común, porque claro que no te va a dar la llave de tu casa, pero si le dices, me das el numerito que te acaba de llegar por SMS,
Me lo das, toma el numerito. Ahí voy. El segundo factor y te lo da tranquilamente. Ahora os pregunto, Lola y Alex, por el tema del yo, de si podemos tener desde el punto de vista legal y ético, si sería necesario tener un solo yo como tenemos o deberíamos tener en el mundo analógico, pero a las personas que nos acompañáis hoy en el Centro de Ciberseguridad de Andalucía y también las que estáis conectadas en streaming, deciros que en pocos minutos os dejaremos también un tiempo reservado para que podáis formular vuestras preguntas. Si necesitáis alguna aclaración o queréis plantear algún tema que no estemos abordando, pues que sepáis que tendréis un tiempo para formularla a nuestros invitados, tanto en streaming como a las personas que hoy nos acompañáis. Y volviendo al tema que le planteaba a Sergio, ¿no? Esa posibilidad de que parece utópico, pero si conseguiríamos tener un único yo, porque ya está claro que tenemos muchos yo en Internet. Hombre, lo ideal sería tener una identidad digital soberana, ¿no? Que cada uno administrase como dueño de sus datos, que conociese que es más complicado qué datos hay en la red sobre nosotros. Yo creo que es lo más complicado, porque muchas veces yo creo que hemos pasado del monopolio del Estado al monopolio de las plataformas, ¿no? Porque al menos en el Estado sabes qué datos hay sobre ti, si bien están sectorizados, ¿no? No es lo mismo tu yo de Hacienda que tu yo sanitario, ¿no? Aun siendo poder, ¿no? Teniendo el poder estatal, pero hemos pasado al monopolio de las plataformas y ahí a mí lo que me parece más preocupante, por supuesto, es no solo ya que se trate tus datos identificativos, que muchas veces cuando hablamos de identidad parece que estamos hablando del nombre, el apellido, del correo electrónico, que hemos hablado mucho de correo, sino todos esos datos que están inferidos sobre tu personalidad, sobre tu persona y que al final te están marcando, porque al final el algoritmo dice tú eres así y solo además vas a ver lo que yo quiera porque yo ya te he definido que eres así y prácticamente no te deja ni siquiera que puedas ver lo siguiente para ver si quieres hacer un cambio, sino que ya te han predefinido. Eso me parece peligroso y es más, desconocemos esos datos y muchos de esos datos que se nos asocian pueden estar incluso en datos de terceros, ¿no? Estamos hablando de datos que nosotros interactuamos con plataformas, con eso, pero imaginaros ahora mismo una ciudad Smart City, un centro comercial Smart City, en donde puede estar lleno de balizas, de beacons, y pueden inferir datos sobre nosotros, ¿no? Podemos evaluar a un escaparatista, a un empleado de una tienda con los datos que nos dan los beacons de un centro comercial, ¿no? Si ha habido 1000 personas y no has vendido nada, con el escaparate tan maravilloso que tenemos, porque se han parado 45, porque eso me lo está diciendo el Bluetooth de tu móvil, ¿no? Y no has vendido nada, pues igual eres mala dependiente y te estoy evaluando por datos de otros que ni siquiera sabes que existen. Con lo cual, ¿cuántos yo digitales? Lo ideal, uno, la verdad, miles y somos dueños de la plataforma que además nos están diciendo quiénes somos. Alex, desde tu punto de vista, ¿deberíamos tener un único yo digital? ¿Podría eso resolver algunos de los problemas que planteabas? En el libro planteo varias propuestas, unas mías, otras ajenas. Voy a decir una ajena que la planteó Borja Zuara, abogado especialista en derecho digital. Ha participado en una edición de las charlas en modo a quien conozco personalmente además. Él planteó una especie de banco de equivalencias de seudónimos, es decir, y que planteó la posibilidad que fuera gestionado por el Colegio de Notarios, Colegio de Registradores, entidades serias en la custodia y el manejo de datos, que consistiría en que todo el mundo pudiera tener un seudónimo, un único seudónimo. Y se inscribiría en ese banco de equivalencias con su seudónimo que se corresponde en espejo con su identidad real. Pero luego en el cibermundo, en Internet, en las redes, funciona solamente con el seudónimo. Y solamente cuando ese seudónimo comete un delito,
mediante una orden judicial se llega de inmediato a localizar al autor. Lo he explicado en muy pocas palabras, es algo mucho más extenso, pero obviamente no... Disculpe, pero en tu libro también haces el símil para que se entienda que podría ser como las matrículas de los coches. Esa era la propuesta mía, que bueno, prefiero decir una ajena, pero bueno, claro, yo hablaba de las matrículas de los coches. Las matrículas no identifican a nadie. En teoría, tú vas circulando con tu coche y la gente ve la matrícula, pero no sabe a qué nombre corresponde esa matrícula. Pero si te saltas un semáforo, la policía municipal inmediatamente sabe qué persona conducía ese coche, no, qué persona es la propietaria de ese coche. Y en ese momento actúa contra el propietario. Y si el propietario no conduce el coche, tiene que decir quién lo conducía. O sea que hay sistemas para llegar a esto y de esa manera, si tú te quieres inscribir en una red social, primero debes demostrar que estás en el banco de equivalencias. La red social no conoce tu nombre real, solo conoce tu seudónimo, pero un juez puede entrar en ese banco de equivalencias y averiguar tu nombre real. Y de ese modo, al decir tu nombre real, debes decir también tu edad. Y eso evitaría que seudónimos que corresponden a menores pudieran entrar en páginas que, por sentido común, creemos que deben estar vedadas a los menores. O sea, hay fórmulas, se han planteado muchas y hay que decir que las plataformas no ayudan en nada a esto, no están colaborando con la justicia, han construido un Estado fuera de los Estados. Cuando compareció Mark Zuckerberg en el Senado de Estados Unidos, que os recomiendo ver esa comparecencia, estaban entre el público familiares de niños que habían sufrido acosos, que se habían suicidado con las fotos de los niños enarbolándolas para que las viera Mark Zuckerberg, que no pestañeó. Y un senador, Lindsey Graham, le dijo: señor Zuckerberg, después de todo un debate, ustedes tienen las manos manchadas de sangre. Y se hizo el silencio y Mark Zuckerberg siguió ahí como si la cosa no fuera con él. Es un debate que tiene, como decíamos al inicio, muchísimas aristas, toca muchísimos aspectos y muchísimas áreas de nuestro día a día, en la vida laboral, en la vida personal, individual, colectiva, en las organizaciones. Como decíamos, queremos dejar también un espacio para las preguntas de las personas que nos acompañan hoy al Centro de Ciberseguridad de Andalucía. Así que si alguien de los que están aquí presentes quiere formular alguna pregunta por aquí, nuestro compañero se acerca el micro para que lo podáis formular. Buenas tardes. Sí, puedes. Gracias. Buenas tardes. Bueno, solo primero agradecer el podcast. El podcast y la charla, exacto. Y la charla y solo reseñar que haya gente de Telefónica, de Sofistic y esto se celebre en el ADA. Un signo, pero que es súper importante de cómo la ciberseguridad en Málaga es algo colaborativo, ¿no? Y creo que es muy importante. Y lo saco a colación porque para aquellos que estamos más sensibilizados en la parte técnica, ¿verdad, Sergio? A veces nos sorprende, estamos echando mucho en las grandes compañías y las cookies y Mark Zuckerberg. ¿Qué pasa con la administración española? Que te pide ante determinados trámites una exigencia brutal. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos ha pedido el DNI la administración española para hacer algo? Y no acepta un DNI securizado, ¿eh? No acepta un DNI donde tachan tu foto, donde dice esto solo es para este trámite, te vuelven a requerir el DNI si no lo haces. Cuando previamente a lo mejor te ha pedido un documento con firma digital, que ya es suficiente porque para eso ya entregaste el DNI. Entonces, cuando Andrés Lola hablaba de, no, es que todo eso son incumplimientos, pero la propia administración es la primera que desprotege a los ciudadanos de los derechos que tenemos. Yo creo que esto técnicamente está absolutamente resuelto, porque estoy hablando de una cosa que es trivial, es que ni siquiera hay que ser informático para darse cuenta que el DNI no hay que hacerlo circular y no hay que depositarlo en ningún sitio. Yo soy administración y yo sé que también muchas veces pedimos documentación que no tenemos que pedirla, ¿vale? Pero a mí me gustaría poner esto encima de la mesa y preguntar si hay alguna manera de educar a la propia administración para proteger nuestros derechos, ¿no? Bueno, faltaría alguien de la administración aquí también que se defendiera. Tiene clave. Clave es una maravilla técnica. De nuevo, casi todo lo que he dicho al final, o te lo comentaba que te antes la tecnología está ahí. Yo creo que está madura la tecnología, te decía antes. Pero bueno, el problema es que siempre hay un humano detrás, ¿no? Pero la tecnología va bien.
Para mí el manejo de la identidad con clave es para lo que hemos vivido tener que autenticarte en un XP con Java 3, pues, y un certificado mal, pues clave es un salto cuántico, está perfecto. Ahora bien, los procedimientos fallan, los procedimientos, no es la tecnología, son los procedimientos, efectivamente. Pero vamos, dale crédito. Yo cuando me identifico con clave, firmo con autofirma y fluye. Cuando hace 10 años no fluía nada, me alegro un poco, creo que es optimista. Que me lo pidan 2 veces, bueno, pues ya está, hay que apechugar. Pero es una alegría, creo que ahí sí ha aprendido. Quien se queje de clave es que no ha visto lo anterior, ¿no? Pero bueno, luego vamos y damos el DNI por el WhatsApp, circula constantemente, los DNI, no entendemos o no hay fórmulas sencillas para hacer marcas de agua o al usuario le da exactamente igual la marca de agua. Con lo que con el DNI básicamente yo te puedo suplantar en clave. Porque yo al final he terminado por aprenderme la fecha de expiración de mi DNI, porque te la piden 50 veces. Y con 2 o 3 datos más puede hacer ciertas cositas. El chip del DNI está muy bien hecho, no hemos conseguido todavía, nadie ha conseguido encontrar un fallo gordísimo, la criptografía está bien implementada, va a actualizar, el sistema de actualización físico funciona muy bien. Pero son los procedimientos y el humano es muy complicado, más que las máquinas. Entonces, tenemos ese problema. Había otra pregunta por aquí, si pasamos el micro y así, y si hay alguien más quiere formular alguna pregunta, que levante la mano y así después sabemos a quién pasarle. Buenas tardes. Lo primero, gracias a la organización y a los 3 ponentes. Sergio, yo te quería hacer una pregunta técnica directa, y es que el otro día recibí un SMS de phishing típico. Yo creo que siempre me considero una persona capaz de identificar ese tipo de correos o de SMS, ¿no? Siempre pensaba a mi abuelo, que tiene 92 años, que cómo le afectaría a él o cómo recibiría él ese tipo de correo. Lo sé perfectamente, caería seguro, pero me llamó mucho la atención que el SMS que recibí, de ese número, yo había recibido otros SMS que sí eran de mi banco. Claro. Entonces la suplantación se hizo del número real. No, pero eso no te tiene que sorprender, porque el SMS no tiene mecanismos de autenticación del Caller ID. Las llamadas sí, es más complicado, pero el SMS no, te puede llegar en la misma pila de donde te están llegando los correos. Sí. Esa era mi duda, ¿cómo lo hacen? Porque no, es trivial, cualquier sistema de envío de SMS, igual que antiguamente los teléfonos, te permite suplantar el campo Caller ID y no hay ninguna comprobación en la red, porque la tecnología SMS básicamente se considera obsoleta, se pueden hacer muchísimas más cosas con los SMS. Directamente es que se considera obsoleto, no está bien pensado ni como sistema de segundo factor de autenticación, es terrible, o sea, eso no vale. Y como sistema de información, bueno, puede llegar todavía puede llegar a engañar. Aunque bueno, yo te recomiendo a tus padres o a personas mayores un consejo mucho más sencillo, que yo digo, no le hagas ni puto caso a nada que te llegue y ya está. Yo es lo que le digo a mis padres, si es que no lo te va a llegar nada. Si es de verdad importante, te va a llamar al banco o te va a llamar lo que sea. Si es que no te van a alertar de nada relevante por un SMS, ni te va a llegar la noticia de súper importante por un reenvío de WhatsApp, si es que no te va a llegar por ahí. Entonces, oye, 100% de eficacia, ni caso y ya está. Y ese mínimo de educación técnica, oye, sirve un montón, le quita un montón de problemas. No tiene que lidiar, pero para el que sí lo utiliza, todavía hay bancos que usan el SMS para segundo factor de autenticación, pero te envía, que hasta a mí me llama la atención, ¿no? Te envía todo el día insistiendo en que mires el dominio y luego te envía un acortador de URL, o te lleva a una empresa que no tiene nada que ver, que es la que firma, o te lleva a Redis, que es el dominio donde tú metes tu tarjeta de crédito. Si te está diciendo que mires el dominio y que compruebes que es de tu banco, Redis es de mi banco o no es de mi banco. ¿Qué es Redis? ¿Quién sabe qué es Redis? .es. ¿Eso es bueno? ¿Es malo? Entonces damos información contradictoria. Pero que eso es trivial. Hay cosas mucho más difíciles. Los SMS y va a seguir ocurriendo hasta que queden deprecados por alguna razón dentro de 1000 años, pero es normal. Muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. No sé si alguien más quiere plantear una pregunta por aquí delante. Adelante. Buenas.
Bueno, sí. De cada una de las tres perspectivas, ¿algún consejo tanto para las personas como las que estamos aquí, tanto oyendo, de cómo podemos proteger nuestra identidad digital? Pues de eso llevamos hablando una hora, más o menos. Pero a lo mejor casos prácticos de lo que has comentado del gestor de contraseña, de si tenemos algún problema legal que podemos hacer, de alguien que nos esté suplantando, Mira, cosas del estilo. Yo a ti no, porque tú tienes mucha idea, pero al que no le quieres complicar la vida o darle consejos súper vagos, porque el consejo de ten sentido común o ten mucho cuidado no tiene ningún sentido, ni te apoya, ni te aporta absolutamente nada. Pero si quieres de verdad ayudar a quien te pregunte, oye, ¿qué puedo hacer? No es una pregunta sencilla, no hay una receta mágica. Entonces yo siempre le digo que o bien no haga caso de la mayoría de los reenvíos que le llegan por ningún método, o sea, le digo básicamente dos o tres cosas. Que todo el que le llame, incluso si le llaman y le intentan convencer de algo, siempre tenga un segundo factor de autenticación de llamada. O sea, que sea él el que inicie la llamada, que le cuelgue al que sea, que llame él, no al número que le han llamado, sino al oficial. Y luego, ante cualquier película o cualquier historia que te surja la más mínima duda, llama al 017, que es el que tiene el número de INCIBE, que es para 24... No, bueno, ya no es 24 horas. Pero bueno, espera un poquito. Cualquier duda que tú tengas de ciberseguridad te la va a arreglar en 4 o 5 idiomas, me parece. Y aunque normalmente la persona que hace eso ya es cautelosa. Estamos hablando de la persona que no sabe lo que no sabe. Pero bueno, que el hecho de hacer esa pregunta le tienes que dar consejos concretos. Y para mí son eso, devuelve tú la llamada, no hagas ni caso o llama al 017. Mucho más efectivo que ten sentido común, ya te digo yo. Desde el punto de vista legal, ¿cuál sería tu consejo que le podríamos trasladar a él? A él y a las personas que nos acompañan y que nos están siguiendo en streaming o escuchando. O sea, lo típico de yo veo a alguien en Twitter que se está haciendo pasar por mí o que está compartiendo fotos íntimas. Efectivamente, lo que antes comentaba Alex, ¿a dónde tengo yo que recurrir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo desde luego en ese supuesto lo que aconsejo es, uno, no sé si sabéis, a partir de con la entrada en vigor de la Ley de Servicios Digitales, el Reglamento de Servicios Digitales, hay un punto único de contacto de todas las plataformas al que debéis de acudir con cualquier contenido que os afecte de contenido ilícito o que os pudiera afectar. Y ese punto único de contacto, sí es cierto que verifica, porque a nosotros nos ha pasado con un personaje público que se utilizó su imagen para una estafa, y cuando quisimos notificar esto al punto único de contacto, nos pidió acreditarlo y tuvimos que acudir a la agencia que le lleva su imagen. No podíamos hacerlo nosotros como despacho de abogado porque no teníamos esas claves y esos factores que te piden. Denunciar, por supuesto, y si piensas que tu imagen o tus credenciales en general han podido ser captadas para algo más, yo desde luego, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, denuncia directa. Por si se pudiera cometer, muchas veces, muchas de esas credenciales que se roban se utilizan para la comisión de delitos. Y se ha dado el caso de personas que cuando son detenidas no saben ni por qué se les está deteniendo, porque es un tercero el que ha actuado en su nombre. Existe la posibilidad de, a través incluso de Internet, de @policía y después ir a ratificarla, con lo cual tampoco genera mucho. Y lo de los puntos únicos de contacto, yo creo que ahora mismo hay normas que han pasado desapercibidas, ¿no? Es cierto que en España la Autoridad de Control para eso es la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia, se han cambiado los estatutos a tal efecto y todas las plataformas tienen o deben tener ese punto de contacto, pero las grandes, todas las que todos conocemos, lo tienen. ¿Y Alex? Última cosilla, Sí, una. Y respecto al DNI, que es un trámite que tenemos que hacer todos en algún momento, ¿hay alguna manera más segura, entre comillas, de enviarlo, que no sea solo foto por delante, foto por detrás y lo envío? Es que ahora mismo el DNI, el tema de la administración, que como decían antes, insiste con el tema del DNI, a pesar de haber hasta un artículo en la ley 3915 en el que dice nadie tiene que ser obligado a dar datos que ya ha dado, pero con la administración hemos topado. A mí me han embargado mi cuenta por una multa de tráfico cuando la administración me debía la devolución de matrícula de un hijo mío porque
porque se había cambiado de universidad. Entonces yo puedo decir, mira, es que con eso te cobrabas esto 7 veces, pero en la administración, ¿vale? Con respecto a las empresas, recordar una cosa, hay una sanción, la Agencia Española de Protección de Datos, la Autoridad de Control, viene diciendo, repitiendo, reiterando que no se pueden dar copias de DNI. Es más, la ley de huéspedes y de transporte, que requiere que los establecimientos hoteleros manden algunos datos, que hay un debate, si son excesivos, si son minimizados, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la agencia se ha pronunciado en contra de la norma diciendo no se puede enviar el DNI. Hay una sanción enorme para una empresa en la que la política de privacidad indicaba que para el ejercicio del derecho era necesario enviar copia de DNI como medio de acreditación. Y no se había materializado, solo lo ponía en la política de privacidad, con lo cual ni se había ejercido el derecho ni habían solicitado la copia. Con lo cual, ante la solicitud de cualquier copia de DNI, excepto la administración, que yo ahí ni me meto, porque te la va a pedir 100 veces, podemos negarlo a darlo. Así que cuando hacemos el check-in en un hotel y nos piden el DNI, en muchas ocasiones te deben de pedir el número de DNI. Es que, o sea, me pasó a mí hace poco que fui a un hotel y me ¿Te hacen la dijeron, copia? pásame el DNI, y yo, no, o sea, yo creo que no. Y claro, si llega una persona que a lo mejor no tiene ese conocimiento, le dicen, oye, dame el DNI, y esa persona dice, te doy el DNI, y le hace la copia por delante y por detrás. Porque es que tienen hasta máquinas específicas para eso, que yo me quedé flipado y dije, hostia... Sí, actualmente no solo hace falta el número, hace falta el fecha de nacimiento, la fecha de expedición quizás o de... No, la fecha de expedición Dice sobre los establecimientos hoteleros, ¿no? El código de soporte, efectivamente. Esos datos, en teoría, la fórmula de hacerlo es una comprobación visual y luego apuntarlo. Porque tú te puedes inventar el número. Entonces, una comprobación visual y luego apuntarlo. Esos métodos de fotocopia que existen máquinas, eso están arraigados, eso está obsoleto. Lo que pasa es que, claro, díselo tú al pobre que está allí en recepción a las 3 de la mañana, sí, claro. Que le cambie tú el método ahora de cómo lo hace. Que no ha sido formado adecuadamente ni informado adecuadamente. Pero en teoría es ese. Te puedes negar y liarla y te van a dar la razón. Para el tema de Internet también hay páginas fiables en las que no se almacena la información y te permite dibujar una marca de agua de forma bastante sencilla. Funciona bastante bien, porque no se lo das, o sea, lo hace todo en local en el navegador y te dibuja una marca de agua, en el caso que no puedas discutir con el del hotel. Tienes que enviarlo. ¿Para escanear el DNI o qué? Sí, no lo escaneas, simplemente le pasas el JPG o el PNG del DNI, te hace una marca de agua muy chula que te lo desfigura un poco, mantiene los datos y solo se puede usar para ese uso en teoría, sería rechazado en cualquier otro uso. Y es una empresa fiable y que técnicamente puedes comprobar que no sube la imagen nueva sin marca de agua a ningún sitio y no pierdes el control. Eso es relativamente reciente. Pero eso cambia, la ley lo que te exige es, para los hospedajes, es esto que te acabo de decir. Pero de nuevo, vuelvo a lo que decía a Manuel Enciso, que es el protocolo y los procedimientos van muy por detrás de lo que es la tecnología. Pero bueno, que si quieres liarla, la lías y te van a dar la razón. Te van a dar la razón. Te han respondido Sergio, Lola, no sé si desde el punto de vista más social, no sé si tienes algún consejo o estás un poco indefenso ante Dalo por perdido. El papel lo aguanta todo, sí, pero a la hora de la verdad... pero es que los datos son... Yo rechazo dar mis datos por todas partes. Intenté comprar un robot de cocina, este es muy conocido, no me acuerdo ahora la marca. ¿Thermomix? Thermomix. Y a través de porque no lo venden en las tiendas, a través de un comercial conseguí un contacto. Vale, sí, estoy interesado, pues sí, pues le mandamos el contrato. ¿Un contrato? Para comprar un electrodoméstico, un contrato. O sea, cualquier día vamos a ir a comprar el pan y nos van a pedir el DNI o los datos. Un contrato, bueno, mándeme el contrato. Y en el contrato obviamente había una serie de datos que yo debía rellenar. Y les dije, mire, no quiero rellenar este contrato, si quieren firmamos un contrato, pero todos estos datos yo no los voy a poner. Y me dijeron, pues entonces no podemos venderle la Thermomix. Y dije, joder, lo valiosos que son mis datos, que prefieren no vender un aparato que es caro. No sé cuánto costaba, 800, 900 euros o algo así, vale, ¿no? Sí, un poquito más quizás más. ahora.
poquito, igual la mía era de segunda mano. Y prefirieron no vender el aparato a hacerlo sin mis datos. Y dije, esto... nada que hacer. Gracias por tu pregunta. Creo que alguien por el fondo había levantado la mano también para una pregunta. Espera un momentito que te pasan el micrófono y así. Bueno, gracias. Muchas gracias por las intervenciones maravillosas todas. Pero bueno, ha salido aquí un tema de la administración y bueno, ya es que me veo obligada a intervenir como catedrática de Derecho Administrativo, pues bueno... el tema diverge un poco o es diferente en relación, por ejemplo, a lo que se ha planteado en relación a la identificación en los hoteles. Claro, ahí es que hay que facilitar esos datos a la policía. Es que ahí entramos también el conflicto con la seguridad. Es que siempre hay una lucha entre derechos y a veces hay que mantener un equilibrio. Prefieren no dar los datos, pero es que el establecimiento tiene esa obligación de transmitir esos datos a la policía, para saber quién se aloja en esos establecimientos. Y en relación a la administración pública es que está obligada a identificar a la persona que inicia un procedimiento con ella. Si esa persona va personalmente, directamente, pues te pide el DNI. Si es electrónico, pues vale la firma electrónica, el sello electrónico, cualquier otro medio de identificación que se utiliza en las administraciones públicas. Pero es que, claro, es que hay que identificar por parte de la administración si tienes un derecho, un interés legítimo en esos procedimientos, sea un procedimiento sancionador o sea cualquier otro. Entonces, no es que se empeñen. Después está, claro, la mala aplicación o que a veces puede haber un funcionario que es excesivamente garantista, que le ha dicho, tienes que identificar al interesado y quiere identificar a todo el mundo en que vaya a hacer una pregunta. Vale, pues ahí no, ¿vale? Pero a veces para los procedimientos es que, bueno, la legislación de procedimientos es que lo exige, no es que tenga ninguna opción, ¿vale? Y bueno, y los técnicos, una cosita más solo. Por supuesto, para hacer el marco normativo tiene que haber el técnico y el jurista. A veces nos encontramos con normativas donde se dice, uy, aquí hay un técnico, pero aquí ha faltado que ese procedimiento que se ha plasmado en la norma que hubiera estado visado por un jurista. Y al contrario, a veces nos encontramos una norma que después te dice el técnico, esto no puede ser. Entonces, totalmente de acuerdo en que tiene que haber jurista y técnico. Para que se entienda. Exactamente. Bueno, y alguien que lo traduzca también, ¿no? Bueno, nada más, muchas gracias. Un matiz. Muy rápido. Creo que nadie ha discutido el hecho que haya que darle los datos en el hotel, sino que en vez de la ley en ciberseguridad hay una cosa que es el mínimo punto de exposición, que es lo mínimo imprescindible, ¿no? Tú tienes que dar los mínimos datos imprescindibles. El hecho de escanear todo el DNI lo hace vulnerable en el sentido de que ese archivo como tal, JPG, PNG, PDF, donde quede almacenado, luego puede volar a donde sea. No sabemos dónde va a acabar. Además, si te fijas normalmente, pues los hoteles tienen ahí un XP, tal, un ordenador que no sabemos cómo está. Entonces, mi duda no es darle los datos, por supuesto, si me da igual, si eso al final acaba efectivamente en la misma policía, sino el archivo es mi problema, el escaneo, no el dar los datos. Sobre todo cuando hay alternativas mucho más fiables y que vas a tardar lo mismo, que es, por ejemplo, lo que te he dicho, ponme los campos de código soporte y dirección, haces así, ves que es lo correcto y los copias. O ya aprovecha que te has gastado el dinero en ponerle un chip al DNI y puedo hacer así, firmar algo rápidamente, poner mi contraseña o cualquier cosa y ya soy el poseedor del DNI y del conocimiento como para desbloquear los datos. Y podría la máquina obtener solo los datos necesarios, en vez de tener una maquinita que hace una tostadora ahí por delante y por detrás del DNI. Son métodos que se pueden hacer. El problema no es dar los datos, es que das más datos de los necesarios y quedan en un soporte muy vulnerable. Un archivo en un ordenador es vulnerable, todo es vulnerable. Estaba hablando de la base de datos esa de nombre y seudónimo. Lo primero que he pensado que esa base pues la acabaría siendo pública, porque la robarían. Todo es vulnerable, entonces bueno, lo importante es dar... No, lo digo casi... Quiero decir, los datos de Hacienda no tal, los no, datos lo digo como... Hay... Bueno, hay datos que todavía no han sido... Sí. Todavía. Pero vamos. Todavía no sé. Pero son conseguibles de alguna forma, sí. O el tiempo te da la razón y al final acaban siendo... y la seguridad de Hacienda no es la de un hotel, donde está mi información. Claro, sí. Entonces, bueno, el problema no es con los datos ni con la administración, es que haya tecnología y los procedimientos no vayan a la par.
porque la tecnología existe. El DNI es maravilloso, la firma electrónica, ¿por qué no la utilizamos? Y estamos, pues vamos en un coche a motor, pero la gente lo empuja, que tiene un motor. Sergio, Lola, Alex, a lo largo de esta conversación habéis lanzado muchas advertencias, muchas macros ocultas, haciendo símil al nombre del podcast. Yo, a modo de conclusión y para finalizar, os pediría con qué macro oculta os quedáis, con qué ojo o con qué advertencia, dónde hay que poner el foco hablando de identidad digital y privacidad. Repito más o menos que la identidad cada vez más digital, no tenemos ni idea de cómo manejarla físicamente con los DNI, imagínate, digitalmente, y vamos tarde con el tema de la educación en la gestión digital, que está muy relacionado con la ciberseguridad, está súper relacionada, pero vamos muy tarde en la sociedad, porque ya está súper establecido, pero en la siguiente generación estaría bien aprovechar para que desde la escuela, igual que se dan unas normas básicas de convivencia, se le ayudara desde un punto de vista mínimamente técnico a la gestión de tu identidad, que estará a la vez muy ligado en ciberseguridad, y aprenderemos de eso. Creo que es donde hay que tener el foco, porque esto va a ir a más, o sea, va a ir a más, todo va a estar softwareizado y todo va a estar IAizado. Y vamos a tener un problema de gestión, porque tenemos unos protocolos desfasados, tanto mentales como puro procedimiento, ¿no? Educación, formación, ¿cuál es la tuya? ¿Cuál sería tu macro oculta? Yo creo que gobernanza. Para mí la identidad va íntimamente ligada a la privacidad, y creo que tiene que haber un estándar de cumplimiento en plan 360 y gobernar todo eso de forma adecuada. ¿Y Alex, la tuya? Una quizá de ida y vuelta. Como usuario pasivo de las redes de Internet, todos tenemos derecho a que nadie entre en nuestro espacio a ver qué pasa, a ver qué hacemos, a ver qué tenemos. Tenemos derecho a preservar nuestro espacio, pero en el momento en que de pasivos pasamos a activos, ahí ya hemos de actuar con nuestro nombre. En la mayoría de los casos, no digo en todos, hay excepciones, todo se puede regular y examinar con pincel y no con brochazo, como seguramente voy a hacer ahora. Pero en la mayoría de los casos, actuar con el anonimato es disparar por la espalda. Tomamos nota de vuestras macros ocultas. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Sergio de los Santos, Lola Carranza, Alex Grigelmo. Gracias también a todas las personas que nos habéis acompañado hoy desde el Centro de Ciberseguridad de Andalucía. También gracias al CIAM por acogernos, por toda la organización y por ayudarnos en esta novena edición de las charlas en modo avión, y también el primer episodio de la 5ª temporada de Cuidado con las macros ocultas. Una temporada además que hemos arrancado con mucha ilusión, porque hemos recibido la noticia de que somos finalistas. Nos han nominado en 3 categorías en los premios Podcast Days. Sabremos el 3 de octubre, conoceremos a los ganadores. Las charlas en modo avión, el podcast, son 2 proyectos divulgativos del Grupo 480 en el que buscamos compartir conocimiento, impulsar un uso responsable de la tecnología y responsabilizarnos del impacto que tiene la tecnología en la sociedad. Y por eso, por esa responsabilidad en el impacto de la tecnología, ya os avanzo que en la siguiente entrega del podcast hablaremos de salud mental, porque como dice alguna de las invitadas al podcast, ya es hora de hablar de salud mental en el sector tecnológico. Mientras, ya sabéis, cuidado con las macros ocultas. Datos inoperativos. Cuidado con las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas. Hay que estar muy atentos a las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas, un podcast de 480.